Glorificado sea Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor en esta mañana porque Él me permite estar en su casa de oración y también me da el privilegio de dirigirme a su pueblo y a nuestros amigos que son muy especiales para nosotros. A todos les amamos, les queremos mucho y les decimos que estamos intercediendo por ustedes para que el Señor se revele a sus vidas. Ahora quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración a nuestro Señor. Gloria a Dios. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú, oh Dios, eres bueno para con cada uno de nosotros. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de estar aquí, contemplando tu hermosura e inquiriendo en tu templo. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos has dado y nos seguirás dando, Señor. Gracias. Ahora te pedimos, Señor, que nos guíes, nos dirijas en todo lo que aquí hagamos y que seamos, oh Dios, de bendición, que nuestros hermanos y nuestros amigos puedan, Señor, aprender algo de tu palabra hoy, Señor, algo de ti hoy, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. A todos nuestros amigos y hermanos los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, dejando todo en tus manos, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Voy a pedir a nuestra hermana Francis que ella pues pase por acá para tomar pues la rienda de la escuela dominical. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga. Alabado sea. Bendecido Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos concede una vez más de darnos un nuevo día, dándonos bello hoy, está el sol brillando y le damos gracias a Dios por esto. Sí, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, su amor es eterno y nosotros le amamos porque Él nos ha amado primero. Amén. Bendecido sea Jesús. Hoy tenemos la escuela dominical acerca de Dios acude al rescate, ¿verdad? Sí, vamos a ver cómo el Señor trabajó de una manera sobrenatural, que es la unidad que estamos estudiando en el ámbito sobrenatural. Dios al rescate. Vamos a estar viendo eso. Pero antes yo voy a pedirle a la ayuda al Señor de que me ayude en la clase y me ayude aquí y que nos ayude a los que están escuchando allá y a los que estamos aquí también. Bendecido sea Dios. Padre Santo, Padre amado, Padre bueno, en este momento, Señor, glorificamos y bendecimos y ensalzamos tu santo y bendito nombre. Y te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno y misericordioso y tu amor es eterno y tu palabra es verdad. En este día, Señor, vamos a entrar en el estudio de tu santa y divina palabra y te pedimos, oh Dios, que cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada persona que pueda estar en contacto con nosotros sean impactados, Padre amado, por tu palabra santa y bendita, Señor, porque realmente tú eres un Dios todopoderoso, que nada se te escapa, que todo lo conoce, que todo lo sabes, que tiene la solución a todos nuestros problemas. Y si nosotros confiamos y creemos en ti, sabemos que tú nos vas a ayudar, porque tú eres fiel, aunque nosotros no lo seamos. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Te pedimos que estés con nosotros, que tu Santo Espíritu se mueva y se pasee en nuestro medio y en nuestras vidas, oh Dios, que abra nuestra mente y nuestro corazón y que tu palabra santa y bendita sea retenida por nosotros y lleve lo que tú quieres, que Señor, que nosotros podamos ganar de ella, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Como le dije, estamos hoy en la unidad última, el ámbito sobrenatural, y la lección se llama Dios al rescate. Amén. Si quiere decir que Dios vino al rescate, tiene que ser que había un problema bien grande y bien serio, hermanos. Aunque Dios puede estar todo el tiempo al rescate de nosotros, aunque no sea una cosa tan grande. Sí. Él siempre está en cuidado de nosotros. Amén. Pero en la clase que vamos a estar estudiando hoy, en Segunda de Reyes, capítulo 18 del 17
al 19:37. So, había que leer un montón de capítulos para poder entender Yo esto. casi no lo puedo leer, hermana. Yo That's no lo okay. veo, no lo That's veo. okay. No hay problema. That's okay. Bendecido sea Jesús. Así es que por esa razón nosotros queremos que, ¿verdad? Que podamos detenernos y mirar, ¿verdad? Y ver cómo Dios nos ayuda, ¿verdad? Y cómo Dios interviene por el medio de su poder sobrenatural, ayudar a todas las almas, a todas las vidas, hermano. Él no quiere que nadie se pierda, como dice su palabra. Amén. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él casi siempre viene acude a ayudarnos. Pero eso depende de usted y yo, cuánto nosotros lo dejemos. Amén. Porque Dios es un Dios de orden. Y Él le ha dado a usted libre albedrío para que usted escoja entre lo bueno y lo malo, entre la bendición y la maldición, entre servirle o no servirle. Él no lo va a obligar que usted le sirva, pero siempre va a estar ayudándolo porque Él nos ama, aunque nosotros no seamos mal agradecidos y no lo amemos en cambio. Bendecido sea Dios. Así que vamos a estar viendo aquí, la verdad central nos dice así: gracias al asombroso poder de Dios, el cristiano no debe temer al enemigo. Sí, hermano, gracias al gran poder de Dios, usted y yo no debemos de temer al enemigo. El enemigo dice que él viene como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Él viene astutamente para hacernos caer y tentarnos, ¿verdad? Pero nuestro Señor, el Dios del cielo y de la tierra, siempre está pendiente de nosotros para ayudarnos y sostenernos. Y usted y yo lo que tenemos que hacer es confiar y creer en Él y siempre invitarlo para que esté con nosotros. Bendecido sea Dios. Dice, es asombroso. Gracias al asombroso poder de Dios, hermano. Verdaderamente, cuando nosotros vamos a ver esta lección y veamos cómo Dios trabaja en la vida, en el mundo, ¿verdad? Podemos decir que verdaderamente Dios es asombroso, es maravilloso, es el Dios eterno, el Dios poderoso. Lo podemos alabar y lo podemos glorificar por las cosas grandes que Él ha hecho, las que hace y las que va a hacer todavía, ¿verdad? Bendecido sea Dios. Así es que es asombroso nuestro Dios, el poder de nuestro Dios, y el cristiano no debe de temer al enemigo. No debemos de tenerle miedo al enemigo, hermanos. Ya les dije, el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, pero Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Y usted y yo lo confesamos y lo creemos, se va a manifestar en nosotros. Amén. Bendecido sea Dios. En la lección, ¿cómo se llama? El versículo clave en 2 de Reyes 19 y el verso 35 nos dice así: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Qué asombroso es el poder de Dios, hermanos. El ángel de Jehová en la noche pasó. Y aunque hay un historial ahí de un historiador que dice que fue una epidemia de ratas que trajeron probablemente una pandemia como lo que estamos pasando hoy, ¿verdad? Y destruyó a todo. Lo que haya pasado no sabemos, pero sabemos que eso fue la mano de Dios. Eso lo trajo, como quiera haya sido. Como quiera haya sido que haya venido la plaga o como haya Dios destruido al ejército asirio, fue la mano de Dios la que intervino, y le damos gloria y alabanza al Señor, porque Dios es bueno y poderoso, y para Él no es nada difícil, no hay distancia, no hay barrera, no hay límites, hermano, no hay quien lo controle. Él está en control de todas las cosas. Amén. Bendecido sea el Señor. Amén. Así es que con eso nada más que veamos, que entendamos de la clase que una noche el ángel de Jehová pasó y 185,000 soldados de aquel gran ejército asirio murieron. Si usted no se lleva más nada a la lección, eso es suficiente. Usted pueda ver el gran poder de Dios. Amén. Bendecido sea el Señor. En la meta de la enseñanza vamos a estar viendo, tenemos que reconocer que habrá momentos de pruebas a medida que vivimos en la fe, en la vida de la fe. Vamos a ser probados, hermano. Esto es indiscutible. El enemigo no nos va a dejar quietos, ¿verdad? La gente que nos odia y nos detesta tampoco nos van a dejar quietos. Así que por esa razón vamos a estar viviendo momentos terribles y momentos dificultosos. Eso es de esperarlo. Usted y yo como cristianos sabemos que pruebas van a venir. Bendecido sea Dios.
La segunda, debemos comprender que no tenemos que temer a los enemigos cuando confiamos en Dios. No importa cómo venga el enemigo descifrado y cómo se manifieste y cómo se presente y cuál sea la razón o el propósito que venga, usted y yo podemos confiar en el Señor. Amén. Podemos confiar en el Señor. Amén. Mientras usted y yo tengamos confianza en el Señor, todo nos va a ir bien. Sí, Él nos dice, amén, no temas, no temas. Pero hoy el mundo está lleno de miedo. Y la escritura nos dice, no temas, hermano, no temas, amigos, no temamos, iglesia. Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? ¿Verdad? ¿Y quién nos podrá hacer frente si el Señor está con nosotros? Así que no temamos. Confiemos en la palabra del Señor. Amén. Y la tercera es, recibiremos consuelo al alabar a Dios en los momentos difíciles de la vida. Cada vez que usted y yo confiamos en el Señor, vamos a recibir consuelo. Amén. Va a haber esperanza. Vamos a avivar la fe. Vamos a estar seguros, hermanos. Porque lo que hay en el mundo hoy es inseguridad. Amén. Y Dios quiere que usted y yo estemos seguros en sus manos. Amén. Firmes, parados, como dice su palabra, ¿verdad? Tomando toda la armadura de la fe, como Él dice, y estar quietos y estar firmes, ¿verdad? Amén. Confiando en lo que hemos creído y en lo que estamos testificando. Bendecido sea el Señor, porque Él se merece la gloria, la honra y la alabanza. Aquí, como le dije, las porciones están entre el capítulo 18 y 19, pero yo no tengo todos esos capítulos en el expositor. Yo solamente voy a leer los que tengo, y usted que tiene allá tiempo para leer una Biblia, lea el 18 y 19 de Segunda de Reyes, porque ahí es donde está la clase. Sí. Alabado sea la porción Dios. Dice así. A mí no me gusta leerlo realmente así, porque es que se queda tantas porciones importantes y tantas cosas, pero el tiempo siempre nos apremia, así que vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible. No porque yo tenga prisa, yo no tengo ninguna prisa, pero bueno, necesario. Dice aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así. Dice, después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, el Rabsaris y Rabsacés, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Verso 25, del 17 brincamos al 25. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová, hermano? Y aquí tenemos que tener cuenta con esto, porque muchas personas están hablando en el nombre de Jehová cuando Dios no ha dicho nada. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Yes. No se apresure a hablar cosas delante de Dios. Aquí delante de Dios debemos de temblar delante de su presencia, ¿verdad? Y aquí este hombre se atrevió a usar el nombre de Jehová y decir que él iba a venir a atacar a Jerusalén, ¿verdad? En el nombre de Jehová, porque Dios estaba en contra de ellos. Nunca Dios ha estado en contra de su pueblo, ¿verdad? Así es que la mentira ha empezado desde el principio de la creación y hasta el día de hoy. Es una de las astucias que el enemigo está usando, tanto los políticos como aún hasta los religiosos, hermanos, para engañar. Pero la palabra del Señor nos dice que estemos firmes, que miremos para que no caigamos, y que nos cuidemos del engaño. Y aquí usó que venía en el nombre de Jehová cuando Dios no lo había mandado a él. Bendecido sea Dios. Amén. En este lugar para destruirlo. Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Esto era una mentira. Así que usted ponga punto ahí. El verso 33. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Hermano, aquí este hombre insultó a Dios, provocó a Dios, lo desafió.
poniendo a Dios en el lugar de los dioses paganos, obra de las manos de hombres, hermano, que habían hecho cosas, hermano, que habían hecho, ¿cómo se dice? Ídolos y imágenes de dioses y los adoraban. Y este hombre se atrevió a comparar al Dios creador del cielo, el único y verdadero Dios, con estos dioses. Así es que cuando nosotros provocamos a Dios, esperemos juicio, porque juicio viene. Con él no se juega. Exacto, con Dios no se puede jugar. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano? Para que Jehová, escuche, libre de mi mano a Jerusalén. Oh, Lord my God. Lo último, esto nos recuerda cuando Goliat vino a provocar al ejército de Israel, ¿verdad? Y que le dieran a alguien para pelear con él, ¿verdad? Y vino y provocó, y vemos que el siervo de Dios, David, le dijo, este incircunciso que ha venido a provocar al ejército de Jehová. Hermano, cuando usted y yo tenemos conocimiento de la palabra, también vamos a actuar de esta misma manera que este hombre, David, fue. Bendecido sea el Señor. Cuando el rey Ezequías, el verso 19:1 ahora, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y déjeme decirle, hermano, que el rey Ezequías era un buen rey. Fue un rey que temió a Dios y tuvo grandes éxitos porque permaneció en los caminos del Señor. Que lo último, pues, todos a una manera u otra fallan, pero, porque somos humanos, pero él fue un buen rey y trabajó muy bien para el pueblo de Dios. Bendecido sea el Señor. Amén. Y así vemos que Ezequías, cuando Ezequías oyó esta blasfemia, porque esto es una blasfemia contra el Dios del cielo y de la tierra, el único y verdadero Dios, el creador de todo lo que usted conoce, que vemos y lo que no podemos ver también, es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Cuando él oyó esto, este rey se estremeció, dice que rasgó sus vestidos, que se echó ceniza por eso y también fue al templo a orar y a pedir ¿cómo se dice? La dirección del Señor. Amén. Bendecido sea Jesús. Amén. Así es que, como usted puede ver, Dios siempre ha tenido personas que se han preocupado por hacer lo que Él quiere que se haga, ¿verdad? Y Dios siempre cuando esto acontece, siempre Dios va a estar con las personas aquí. Cuando era Ezequías, vamos a verso 2. Y envió a Eliakim, mayordomo, a Semna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubierto de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Y aquí vemos que no solamente estaba orando Ezequías, sino que también él acudió a pedir ayuda, hermano, porque cuando usted tiene problemas, cuando usted tiene dificultades, cuando usted tiene una necesidad, cuando usted está enfermo, usted no debe de sufrir solo. No. Usted debe de dejarle saber a la gente, estoy pasando por este problema, estoy por esta dificultad, necesito tu ayuda, si es económica, si se puede, se ayuda, si no se pide ayuda. Hermano, usted no debe de sufrir solo. Aquí vemos que el rey enseguida llamó a que se fuera a donde estaba el profeta de Dios. ¿Por qué el profeta de Dios? Porque el profeta era el que se comunicaba con Dios y Dios se comunicaba con él, ¿verdad? Y era el que le traía el mensaje al pueblo, ¿verdad? También Dios lo hacía por medio de Ezequías, pero en esta ocasión no lo hizo. Él tuvo que acudir al profeta, al gran profeta Isaías, hijo de Amós. Bendecido sea el Señor. Dice aquí que él se cubrió de cilicio y mandó a buscar al profeta a hablar, porque el profeta Isaías inquiriera a Dios. Por esto, el verso 3 dice, para que le dijese, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Hermano, esto es como un proverbio, ¿verdad? Que le deja saber que están atemorizados, están afligidos el gran ejército de Siria. Imagínate, si Dios mató 185,000 en esa noche y no los mató a todos. Imagínense cuánto era la gente que venía en contra de Judá, que es muy pequeño, no tenía tanta gente, no tenía un ejército tan poderoso, ni tenía quizá las armas que tenían aquellos. Así es que vemos que él
en su grandeza, ¿verdad? Dice, él se vio como si él estuviera sin fuerzas, como una mujer cuando está dando a luz, que vienen a atacarla, hermano. ¿Qué puede hacer una mujer que está dando a luz y la atacan? Nada, con los dolores y los sufrimientos, o acaba de parir o se muere. Bendecido sea Dios. Dice aquí, esto es un proverbio, dice, para que le dijese, así ha dicho Ezequías, 10 días de angustia y de reprensión y de blasfema, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Ya yo le expliqué eso. Quizás oirá Jehová. Y esto de quizás es duda, ¿verdad? Cuando nosotros clamamos a Dios, Dios siempre va a responder. Dios siempre va a responder. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperiar con palabras, los cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Está hablando del remanente que queda, hermano, porque ya Asiria se había llevado al reino del norte, que es Israel, ¿verdad? Ustedes saben que se habían dividido, el reino del norte, el reino del sur, Asiria se había llevado al reino del norte cautivo. Ahora venía a atacar a Jerusalén para llevarse al reino del sur. Ellos estaban temblando por esta situación. El verso 6 dice, e Isaías le respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas. Y el Señor nos sigue diciendo a nosotros lo mismo, no temas, porque tus palabras porque las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey Asiria, he aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga a espada. Quiere decir, él le manda a decir, mira, no te preocupes, no te apures, que todo lo que es palabras. Si él es poderoso, él tiene un gran ejército, pero él no tiene poder en contra de Dios. Dios contra Dios, hermano. Yo veo al mundo como está hoy en la guerra, planificando para guerra, hablando mentiras y hablando engaños, porque la mayor parte de las cosas es tratando de cubrir algo que ellos no quieren que sea expuesto, déjeme decirle. Pero vamos a confiar en el Señor y a creer en el Señor que Él está con nosotros. Y que el que está con nosotros es más fuerte que el que está contra nosotros. Siempre. Bendecido sea el Señor. Y el último verso, el 35, yo le recomiendo que usted lea toda la clase porque se brincan tantos versos y muchas cosas importantes se pasan por alto, pero yo no tengo el tiempo aquí para hacerlo. Dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Así que no blasfememos en contra del nombre de Jehová. Adorémosle y bendigámosles y alabémosles siempre. Y démosles gracia, porque Él siempre está a favor de su pueblo y a favor de la humanidad. Bendecido sea el Señor. Así que esa es la lección. Yo entré en algunos de los problemas. Voy a entrar al resumen y usted pues sígame. Dice, en el estudio de hoy el pueblo de Judá se encuentra irremediablemente superado por un enemigo. Pero Dios mismo intervino de una manera sobrenatural para darle la victoria. Aunque Judá se había alejado mucho de Dios, Él lo rescató de un enemigo poderoso. Quiere decir que aunque no se merecían que Él interviniera, pero por el amor que Él tiene por nosotros, Él siempre va a intervenir, hermanos. Y Él intervino porque los amaba y los sigue amando. Estos capítulos de la historia de Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur, siguen a una etapa de decadencia espiritual en Judá. Nos habla de rey Usías. Había hecho lo recto a los ojos de Dios, aunque no destruyó los altares paganos. En Segunda de Reyes, capítulo 15, del verso 1-4, usted puede comprobar esto. Pero su nieto, el rey Acaz, el nieto de él, el rey Acaz, le dio
la espalda a Dios. Y hermano, cuando usted y yo le damos la espalda a Dios, sabemos que vamos a pasar por pruebas y tribulaciones y dificultades. Dios no quiere que usted y yo hagamos eso. No. E hizo que Judá pagara tributo a Siria, ¿verdad? Quien Acaz, eso lo hizo Acaz, quien había llevado cautivo a este hombre, el rey asirio, que había llevado cautivo al reino del norte, ¿verdad? A Israel. El tributo era como un pago de una nación a otra para tener protección y señal de sumisión. Segunda de Reyes 16:8, usted puede ver eso y usted va a ver que ahí habla de ese tributo. El reinado de Acaz también llevó a Judá a un punto bajo de inmoralidad e idolatría. Al morir Acaz, subió al reino su hijo Ezequías, quien llevó a la nación a un avivamiento que por supuesto no duró mucho tiempo, ¿verdad? Y muchos regresaron a sus malos caminos. Y esto que aconteció, haber regresado atrás, esto aconteció que para que el rey Sennacherib atacara a Judá. Esto fue lo que aconteció para que el rey Sennacherib atacara a Judá, el rey de Asiria. La primera parte nos dice, el pueblo de Dios es amenazado. El pueblo de Dios está amenazado hoy en día. Nos dicen intolerantes, nos dicen, mire hermano, nos tienen tantos nombres, nos tienen en poco, quisieran vernos muertos, donde nos ven la cabeza, quisieran ver los pies hoy en día, porque la gente ahora detesta y odia al pueblo de Dios. Ellos no quieren que ellos sean reprendidos, no quieren que le digan la verdad, no quieren que los corrijan cuando están haciendo las cosas malas, quieren irse para el cielo, pero quieren irse como ellos quieren, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la palabra del Señor es la regla de conducta para nosotros, y si nosotros no estamos viviendo como la palabra del Señor dice, pues no vamos para el cielo. Pero la gente no quiere oír eso. Alabado sea Dios. Bendecido sea Dios. Aquí el pueblo de Dios es amenazado. ¿En quién confías? Esto es lo que le dice el rey. ¿En quién confías? ¿En Egipto? ¿En las palabras del rey Ezequías? ¿La? Pero mire hermano, qué clase de ¿cómo se dice? De blasfema en contra de Dios. ¿Verdad? Hoy la gente no teme cuando usa el nombre de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado. El nombre de Dios es santo y debemos de tener cuidado, ¿verdad? Segunda de Reyes del 18, del capítulo 18 del 17 al 27 cubre esta porción que yo le voy a estar hablando ahora. Dice aquí, Sennacherib amenazó la esencia misma de la identidad del pueblo de Dios. Los siervos del Dios Altísimo. A pesar de que ellos vivían en desobediencia a Dios, pero el rasgo distintivo era que ellos creían en la adoración del único verdadero Dios, del único y verdadero Dios que es el Dios de los cielos. Bendecido sea el Señor. Al contrario de la diversidad de ídolos que adoraban los pueblos que los rodeaban. Sennacherib no tenía ni la menor idea de cómo era de poderoso el único y verdadero Dios a quien él había menospreciado y desafiado. Qué malo, hermano, cuando usted va a pelear con una persona debe tener cuidado, debe averiguar todo antes. La Escritura lo dice, el Señor enseñándonos dice. Un ejército tiene, antes de ir a una guerra, debe de calcular si va a ganar la guerra o no. Y si no, debe de mandar una embajada para que haya paz y no haya guerra. Así es que el Señor nos los advierte en su palabra. El reino del norte había sido llevado cautivo a Siria y ahora Judá era el reino del sur y enfrentaba el mismo futuro. Quiere decir que si Dios no hubiera intervenido, también hubiera sido llevados cautivos. Pero este no era el tiempo para que pasara. Iba a ser cautivo, pero no iba a ser por ellos. El rey Acaz, el padre de Ezequías, había llevado el oro y las riquezas del templo para apaciguar la ira del rey de Asiria, pero no fue suficiente y el rey invadió a Judá. O sea, que aun cuando ellos cogieron todo lo que encontraron de las ofrendas y el oro que había en el templo y todo lo que había, las riquezas que tenía en el templo, para apaciguar la ira del rey asirio en contra de Judá,
de nada le valió. Él, como quiera, invadió. También Ezequías, su hijo, se vio obligado a hacer lo mismo. También Ezequías en su tiempo de reinado fue obligado a hacer lo mismo para apaciguar la ira del rey de Asiria. Ezequías amaba al Señor. Esto es lo bueno, que la diferencia que había entre el uno y el otro. Que Ezequías amaba al Señor y le servía. Y siempre confió en que Dios lo iba a ayudar. Qué bueno es cuando usted y yo sabemos que aunque estemos pasando por pruebas, dificultades y luchas, estemos como estemos, hermanos, enfermos, estemos en la cama de muerte, como sea, sabemos que tenemos a un Dios poderoso que nos puede ayudar, que puede cambiar la situación. En respuesta a esto, Sennacherib le envió un terrible mensaje, ¿verdad? Le dice, con la intención de destruir la confianza del pueblo en el Señor. O sea, las palabras de Sennacherib en contra del pueblo de Dios era para destruirlo, para que no tuvieran confianza en lo que el rey decía y para que no confiaran en el Dios único y verdadero, que era el que los podía ayudar. El mensaje era aterrador, porque él había destruido muchos pueblos y el imperio asirio era poderoso con las naciones que se proponía conquistar. Él fue poderoso y destruyó a muchísimos, pero se olvidó que con Israel y con Judá estaba el Todopoderoso. Amén. Los asesores de Sennacherib enfrentaron los representantes del rey Ezequías. El rey Ezequías sabía lo que había hecho a otros pueblos, y él sabía que en cuanto al humano, él tenía pocas fuerzas y que jamás en su fuerza propia iba a poderle ganar a este ejército, ¿verdad? Pero él estaba confiando en el que sí podía ayudarle. El enemigo también sabía de la sinceridad del rey de Judá, Ezequías, ¿verdad? De cómo amaba a Dios. Es por eso que él hace esta pregunta. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Verso 19. Judá no podía defenderse con palabras, ni tampoco podía confiarse de la alianza de Egipto. En el verso 20 al 21 usted puede ver eso. Y los humilló diciendo que ni siquiera podrían derrotar a uno de los generales asirios. Qué tristeza, hermano, cuando usted y yo pensamos en la fuerza. Por eso que el pueblo, el mundo debe de ver. La escritura dice que no es con espada ni es con ejército como Dios pelea, que es con su espíritu. Y nosotros también debemos de confesar esa palabra, que no es con espada ni es con ejército. Estamos a punto quizás de ver una guerra. Es posible que no se dé, es posible que se dé. Pero ellos están confiando en sus fuerzas. Pero no piensan en que Dios puede intervenir en un momento u otro, ¿verdad? Así es que tenemos que tener cuidado con esto. En el verso 25 fue el más irreverente y el más sacrílego en su mensaje. Él usó una mentira de que Jehová, el Dios único y verdadero, lo había enviado. Y usted sabe que esto no era verdad. Claro que no. Ojo, yo le pongo aquí, ojo. Si Dios no ha dicho nada, no usemos su santo bendito nombre para decir nada, ¿ok? Es por eso que los representantes de rey Ezequías quisieron que les hablara en el arameo. Si usted lee la historia, estos tres personas que fueron a hablar con los representantes de el rey de Asiria, le pidieron que no hablaran el lenguaje hebreo, donde el pueblo podía entender el mensaje. Ellos no querían que el pueblo entendiera qué era lo que estaba pasando. Esta gente quería hacer las cosas como están hoy los políticos, como viven hoy los políticos, que ellos intervienen entre ellos y después cuando pasan las cosas es cuando nosotros venimos a enterar de lo que pasó o de qué es lo que está pasando. Bendecido sea Dios. Él le dijo, no nos hable en arameo, no nos hable en el lenguaje hebreo, háblanos en el arameo que nosotros lo entendemos, para que la gente no entendiera el mensaje. Estas son y han sido estrategias políticas que se usan y se usaron y se usan para no atemorizar al pueblo, a la población. Es bueno que no atemoricemos a la gente, porque cuando la gente está en miedo, miren lo que aconteció cuando tan pronto se dijo que tan terrible era la pandemia.
Todo el mundo acudió a las tiendas y no dejaron papel de toile. A todo el mundo le dio diarrea, hermanos. Esto es increíble. Esto es increíble. Todo el mundo salió corriendo a buscar papel de toile, papel de toalla. Y dejaron las tiendas vacías. Y después todo el mundo con asco para todo. Antes habían tantas enfermedades, tantas cosas que son tan contagiosas como esta, y nadie tenía ese miedo. Le infundieron un miedo al pueblo y mire cómo el pueblo actuó. Y el pueblo está actuando todavía bajo ese miedo. Usted y yo tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús y declararnos libres y decir si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Amén. Al hacer los asirios este comentario, él pensó que ni siquiera podían confiar en Dios. Así es que ellos, eso era lo que estaba atemorizando a la gente, diciendo, ¿en qué te apoyas? ¿En Egipto? ¿En las palabras de Ezequías? Dice, de acuerdo al rey asirio, Dios estaba en contra de su pueblo. Eso nunca aconteció, nunca pasó, ni nunca va a pasar. Dios siempre va a estar a favor de su pueblo. Dice, de su pueblo, ¿verdad? De su propio pueblo. Usted puede ver que la mentira se ha usado para engañar al mundo desde el principio de la creación. Seamos sabios. Aquí vamos a estar viendo quién te rescatará. Segunda de Reyes 18, del 33 al 36, para los que tienen la Biblia lo leen. Sennacherib continuó su ataque verbal contra el pueblo de Judá al comparar a Dios con los dioses de otras naciones que él había conquistado. ¡Qué error! Cuando nosotros pensamos que nosotros somos las más fuertes, debemos de temer delante de Dios. Hizo la pregunta, que ¿quién los rescataría? Ezequías había dado orden de no contestar ninguna pregunta. Sabemos que Ezequías buscaba a Dios. Él oró y aunque en su oración no estuvo respuesta, él apeló al gran profeta Isaías, hijo de Amós, al cual Dios respondió con un mensaje alentador. Isaías 38, 6. Quiere decir que usted necesitaba leer el capítulo 37 y 38 de Isaías también para que usted pudiera entender toda esta clase. Te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Esa es la palabra de Dios. Olvídate de las palabras que él dice, y olvídate del gran ejército, y olvídate de la gran multitud que tiene, y olvídate de las almas que tiene. Aquí el que mando soy yo, dice Jehová. Y no temas, le dice, no temas. Dice aquí. El rey de Asiria se burló de Ezequías y le mencionó todas las victorias que había obtenido y le hace otra pregunta. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras han librado su tierra de mi mano para que Jehová Dios libre de mi mano a Jerusalén? ¡Wow! Usted se da cuenta, hermano, estos son blasfemias. Bendecido sea Dios en contra del Dios que vive y reina para siempre, del eterno y poderoso Señor. Esto es una blasfemia en contra de Dios. Esto nos recuerda a Moisés en el Éxodo, cuando se vieron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército de Egipto, que Moisés le dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Éxodo 14, verso 13. Usted puede ir y ver eso. En la segunda parte vamos a estar viendo el capítulo 19, que a mí me hubiera gustado haberlo leído completo, pero no se puede. Ezequías se vuelve a Dios. Segunda de Reyes 19, del 1 al 3. Ezequías responde con humildad. Una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender es a ser humilde. Porque muchas veces creemos, en vez de ser humilde, queremos ser grande. Y Dios quiere que usted y yo reconozcamos que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Y que nosotros, mire, nos quita el oxígeno y se acabó todo. Amén. En un segundo, unos 3 minutos ya estamos fuera. ¿La? Y nosotros a veces creemos que somos importantes, que somos interesantes y que somos los que mandamos. Hermano, aprenda a ser humilde. Él dice que Él ensalza a los humildes y a los que se ensalzan, Él los humilla. Y el rey se humilló delante de Dios en oración
y en ceniza. Se puso ceniza, se fue a la iglesia, se fue allá al templo y las cartas que le había mandado al rey las puso en el altar y las esparció. Por eso es que usted ve hoy muchos ministros que piden que oren, que le manden las cartas allá, y ellos también hacen lo mismo, lo esparcen. Esa es una razón, porque ellos creen que Dios ve, Dios oye, Dios entiende, Dios conoce, y Dios es el que tiene la solución a nuestros problemas. Así es que es bueno que reconozcamos esto. Ezequías nos da un buen ejemplo que debemos de seguir cuando nos hallamos en diferentes circunstancias, es orar a Dios. No, a nosotros nos gusta que la gente ore por nosotros, hermano. Usted también tiene que orar. Amén. Sí, podemos orar por todos los que nos piden oración, y eso es una bendición, hermano, poder orar por otro. Pero usted no puede, ¿cómo se dice?, engancharse un guante y esperar que otro ore por usted y usted no orar. Usted tiene que hacerlo también. El pueblo de Dios procedió con fe cuando no respondió a las demandas del capitán del ejército asirio, Rabsaces. Ellos habían ganado muchas batallas de acuerdo en contra de los dioses de todas las naciones, pero que no eran dioses. Y ellos tenían mucha batalla porque habían ganado mucha batalla. Esos dioses eran hechos por las manos de ellos, de oro, de plata, de madera, de lo que fuera, de yeso. Por eso tuvieron mucha victoria en contra de ellos. Pero ellos no habían sabido lo que era pelear contra Dios, ¿verdad? Y ahora lo iban a ver, que eran obras de sus manos. Ahora provoca al verdadero Dios. Ezequías se humilla rasgando sus vestidos, se cubrió de silicio o cenizas y fue al templo, a la casa de Dios. Actuó de esta manera por la blasfemia que había escuchado en contra del Todopoderoso. Como dije antes, él no respondió a Ezequías, pero sí a Isaías sí. O sea, Dios no le respondió a Ezequías cuando él oró, pero cuando el profeta, el gran profeta, que creo que es el profeta más grande que tiene la escritura, el profeta Isaías, habló, ¿verdad?, y oró, él le respondió. Bendecido sea el Señor. Amén. Entonces él le respondió, dice, a él le respondió. Ok, el mensaje con los sacerdotes y los oficiales. Él le mandó los mensajes con los sacerdotes y sus oficiales. ¿Verdad? Versículo 3. El proverbio que le dije ahorita. Un proverbio que se usaba para medir por la fuerza y el potencial humano. Ellos se encontraban indefensos en contra de este gran ejército. Eso era lo que ese proverbio del capítulo 19 y verso 3 quería decir. Vamos a estar viendo aquí, tal vez el Señor haya oído. Yo le dije que tal vez es una señal de duda. Nosotros sabemos que el Señor nos oye siempre, hermanos. Amén. Siempre nos oye y siempre nos contesta. No todo el tiempo va a ser como usted ora o como yo le pido, ¿verdad? Es como la perfecta voluntad de Él. Él siempre nos oye. Dice, esto nos da aliento porque Ezequías no perdió la fe ni la esperanza. Clamó a otros para que le ayudaran. Como yo le dije ahorita, no sufra usted solo, hermano. Usted está pasando por una prueba, una dificultad, por un problema económico, por lo que sea. Usted necesita la ayuda de los demás. No sufra solo. Dice así, así mismo como nosotros también debemos hacer. No suframos solos. El rey Ezequías comprendió que esto era una lucha espiritual. Y usted y yo también tenemos que entender que muchas de las pruebas y dificultades que tenemos son luchas espirituales. Y que tenemos que batallarla espiritualmente. Que es necesaria la oración, que es necesario el ayuno, que es necesario el conocimiento de la palabra de Dios y que es necesario la comunión con los demás hermanos para que podamos poder vencer y tener una victoria. Dios había escuchado el mensaje de Sennacherib, pues seguro, si a Dios no se le escucha, no se le esconde nada. ¿A dónde nos vamos a esconder? Dice él. ¿A dónde me pondré a esconder del ojo de Dios que no me vea, hermanos? Usted y yo es bueno que entendamos esto, porque hay muchas personas que se piensan que se van por allá bien lejos o para otro lado y allá nadie me ve, nadie me escuchó. ¿Te puedes esconder del ojo de Dios? No podemos, así es que Él nos oye siempre, nos ve siempre,
Nos conoce siempre. Nos conoce más de nosotros que nosotros mismos. Porque escudriña de nosotros por dentro y sabe lo que somos por fuera. Amen. No podemos engañarle de ninguna manera. La Escritura lo dice bien claro. Dios no puede ser burlado. ¿Ya? De la misma manera que nosotros actuamos, así mismo nos va a acontecer. Bendecido sea Dios. Dice así el mensaje de Sennacherib. Y haría juicio. Dice, Dios había escuchado el mensaje de Sennacherib y él haría juicio sobre Asiria. Segunda de Reyes 19:4. Usted puede leerlo. Ezequías reconoció que tanto él como su pueblo pudieron haber fallado en las relaciones. Sí, mi hermano, muchas veces cuando pasan estas cosas, nosotros reflexionamos, ¿verdad? Reflexionamos. ¿Por qué? Ahora mismo el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania y aquí en los Estados Unidos, ¿estarán reflexionando ellos qué no hicimos o qué hicimos para provocar todas estas cosas? No sé. Pero muchas veces las cosas pasan porque nosotros no reflexionamos cómo actuamos con otros pueblos y naciones. Quizás ellos habían confiado en la sabiduría y en las fuerzas militares humanas para enfrentar a un enemigo, ¿verdad? Asiria confió en las fuerzas que ellos tenían y el montón de gente que tenían y las armas que tenían, los caballos y todo lo que tenían, ¿verdad? Judá estaba temblando porque el ejército era demasiado grande y ellos no iban a poder competir. Pero qué bueno es cuando Dios está con nosotros. Él hace la diferencia. No debemos de olvidar que de Dios es la guerra y Él es el que nos puede dar la victoria. Siempre debemos buscar el rostro del Señor para ayuda. Usted y yo debemos de coger ese consejo. No vaya solo a pelear, hermano. Primero busque a Dios. Busque a Dios primero, bendecido sea el Señor. Vamos a estar viendo la tercera parte que dice, no temas. El Dios Todopoderoso responde. Segunda de Reyes 19, del 5 al 19. Lo dice así. A través de las palabras del profeta Isaías, Ezequías fue fortalecido, aunque no sabía cómo Dios iba a responder. Y mire, hermano, lo mejor que hacemos es que no le hagamos preguntas a Dios cómo van a hacer las cosas. Porque mire, de Dios es el cielo y la tierra, el mundo y los que él habitan. Él dice que las 1000 vacas de las montañas son de él. ¿Verdad? Él dice, mío es el oro y mío es la plata. Él dice, ¿habrá alguna cosa difícil para mí? Bendecido sea Dios, hermano. Usted y yo con Dios somos mayoría, siempre. Amén. Así es que no temamos, dice la Escritura. No temamos porque Dios es todopoderoso. Dice, a través de las palabras del profeta Isaías, Ezequías fue fortalecido, aunque no sabía cómo Dios iba a responder. Y le dije, no es necesario saber cómo Dios va a hacer las cosas. Ahora mismo hay esperanzas aquí para nuestra nación. ¿Cómo Dios las va a hacer, hermano? Usted y yo no nos interesa saber cómo. Porque Él es el Todopoderoso. Y Él es el dueño de todo lo que existe. Y todos nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Las criaturas que Él ha creado. ¿Y cómo Él va a hacer las cosas? No me lo preguntes. Y no se lo pregunte. Porque Él no necesita ayuda suya ni ayuda mía. Nosotros necesitamos la ayuda de Él. Bendecido Dios. Dice, aunque no sabía cómo iba a acontecer las cosas, el pueblo, cómo iba a responder al pueblo, sí tuvo la seguridad de que lo haría. Qué bueno es cuando usted sabe que Dios está contigo y que Él va a responder. Que no importa cuál sea la situación, la dificultad, Él va a responder. No debían de temer, sino Él le dijo esto a ellos y nos lo dice a nosotros. No temamos. No temamos, tengamos confianza en el Señor. Confiar en las palabras del Señor. Tenían que cifrar toda su esperanza en el Señor, que haría algo asombroso, que Él iba a hacer. Mira, hermano, cuando esta gente, todo este ejército grandísimo que había, se levantaron al otro día en la mañana y vieron 185,000 cuerpos muertos en el piso. No le quedaron fuerzas, no le quedaron ánimos. El rey tuvo que avanzar y correr y volar a Nínive, hermano, porque no le quedó fuerzas.
Imagínense. Y un ángel nada más hizo esto. Y a veces yo he sido una que le he pedido al Señor que me mande dos, pero es porque me ayude a mí, ayude a mi esposo. Pero no, yo no estoy hablando de que tú eres malo. Estoy hablando de problemas, de dificultades, de circunstancias que han pasado. Señor, envíanos dos ángeles. Uno que nos defienda, uno que nos ayude, Señor. Pero uno nada más mató 185,000. ¿Verdad? Un ángel también, el ángel del Señor también, la semana pasada vimos que él también defendió ¿cómo se dice? El campamento de Israel en contra de los egipcios, ¿verdad? Y él mató a todos los primogénitos de Egipto, pero de Israel, a los israelitas los salvó. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Bendecido sea Dios. Un espíritu de temor se apoderaría de Sennacherib. Mire, hermano, lo que aconteció. Si usted lee, va a ver que un ejército viene, que otro ejército viene, que empiezan a pelear y que él oye un rumor y vuelve, ¿cómo se dice? A Siria, vuelve a Nínive. Dice, oiría un rumor y volvería a su tierra. Y dice el Señor, y haré que en su tierra caiga a espada. Esto aconteció 20 años después que esto aconteció. Y fue por causa de sus hijos, le dieron un golpe de estado, ¿verdad? Así es que en la historia secular usted lo puede encontrar. Así es que no me crea a mí, búsquelo. 19:7. Dice aquí, ¿por qué? Dice, ¿por qué Dios no reveló todos los detalles de cómo haría las cosas? Porque eso no es lo más importante. Porque no, para que nosotros no digamos, pues el Señor me dijo que hiciera esto, y nosotros coger la gloria. La gloria es solo de Dios. Amen. Y en este momento, quien iba a recibir la gloria total y completa era Dios. Bendecido sea el Señor. No es necesario saber los detalles. Como yo le digo, se espera algo en esta nación y usted y yo no necesitamos saberla, no necesitamos saber los detalles. Él tiene todas las cosas puestas en su lugar. Y en el momento dado, a la hora exacta, al minuto correcto, al segundo correcto, exacto, Dios va a intervenir. Amen. Bendecido sea Dios. Amén, gloria a Dios. Así dice aquí, y ya, porque Dios nos reveló, pues porque él no necesita ayuda suya ni mía, y ¿para qué nos va a decir a nosotros? ¿Verdad? ¿Para qué nos va a decir a nosotros? Nosotros nos volvemos locos enseguida, de nervios y cuánta cosa, y olvídese. La última parte dice, Dios cumplirá su promesa. Segunda de Reyes 19, del 32 al 37. A través de las palabras de Isaías, Ezequías fue alentado. Dios sí protegería a su pueblo y derrotaría el ejército asirio. Cuando aprendemos a confiar en Dios, veremos frustradas las intenciones de nuestro enemigo, el diablo. Así que cuando usted y yo confiamos en Dios, Él dice, usted manténgase firme, ¿verdad? Y el diablo va a oír de ustedes, va a oír de nosotros. Bendecido sea el Señor. En el versículo 32 al 34, el profeta Isaías comunicó palabras de esperanza y aliento. Jehová dice, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni levantará baluarte, no levantará bandera, ¿verdad? Tampoco, porque eso es lo primero que hacen cuando toman a una ciudad, una nación, ponen la bandera del pueblo que lo conquistó. Dice, por el mismo camino que vino, regresará. Así mismo usted y yo tenemos que confiar y creer en el Señor. Por el mismo camino que viene el diablo, tiene que regresar. Porque en el nombre de Jesús nosotros somos fortalecidos por su palabra y por sus promesas. Bendecido sea Dios. Por el mismo camino que vino regresará. Versículo 34. Yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo. No era por amor al pueblo solamente, sino porque en esa ciudad estaba el nombre de Él. Y por el amor de Dios, Él lo hizo. Dice, y por amor a David, mi siervo, hermano, porque Dios hizo un contrato, un pacto con David en segunda de Samuel,
Segunda de Samuel capítulo 7 y verso 16, y este contrato lo tiene en pie hasta el día de hoy, hermanos. Así es que no pensemos que la iglesia ha reemplazado a Israel, jamás. Bendecido sea Dios. Por el mismo que viene a 1 Samuel, dice, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Segunda de Samuel 7 y verso 16. En el verso 35 del capítulo 19, esa misma noche el ángel de Jehová salió y mató en el campamento de los asirios a 185,000 soldados. Esto no es una broma, esto no es una charla, Dios es real. Usted confía en Él y Él se manifestará. Bendecido sea Dios. Esto aquí hay que imaginar el terror que pasó por el resto de los soldados del rey de Asiria. Verso 36. De resultado de esto, el rey asirio regresó a Nínive, a donde se quedó. De acuerdo en la historia, 20 años después recibió un golpe de estado y fue muerto en manos de dos de sus hijos. ¿Ok? Y el otro hijo se quedó gobernando. El otro hijo lo mataron a espada, hermano, a él, ¿verdad? Y después huyeron de la tierra de ahí, se fueron a Ararat, ¿verdad? Luego reinó en su lugar su hijo Esarhadón. Algunos de los datos se pueden recopilar en la historia. Por ejemplo, el 20 de octubre del 681 a.C. fue asesinado. Esto es bueno recordarlo para nosotros hoy. El cumplimiento del plan de Dios puede tardar a veces mucho, ¿verdad? Estamos esperando la intervención divina de Dios. Sigue esperando. Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa y no se va a atrasar a hacer lo que piensa hacer. Bendecido sea Dios. Dice, se puede tardar a veces mucho tiempo, pero finalmente se cumplirá. Segunda de Pedro 3, del 4 al 9, usted puede verlo. Muchos dicen, tanto tiempo que están hablando de que el Señor viene, de que Jesús viene, pero mira, ¿qué acontece? No ha venido, pero no se jure que Él viene. Estoy para acabar. Dice aquí, así Dios rescató a su pueblo y mantuvo su promesa a David su siervo, a responderle las oraciones de Ezequías. Es bueno recordar que diariamente nos enfrentamos a enemigos que podemos considerar insuperables, o sea, que no podemos pelear contra ellos. Pero debemos de recordar que la batalla es del Señor y podemos confiar en Él como hizo Ezequías. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Hasta aquí la porción de la Escritura. Amén. Bendecido sea Dios. Praise the Lord, ok. Alabado Jesús. Gracias a nuestra hermana Francis y todos los hermanos que están en la sintonía y pues le agradecemos que se han quedado con nosotros hasta el momento. Vamos a terminar pues la escuela dominical. Tenemos una actividad hoy, entonces pues queremos economizar un par de minutos y por esa causa pues estamos un poquito, como dijéramos, acelerados. ¿Okay? Así que les invito a que inclinemos nuestro rostro y demos gracias al Señor por lo que hemos recibido hasta ahora. Gracias, Señor. Te damos por tus bendiciones y tu palabra, Señor, que ha sido expuesta, Señor, de una manera específica y especial. Gracias, Señor, por eso. Te bendecimos a ti, Señor, y esperamos que tú nos bendigas a todos nosotros, tanto los hermanos aquí, oh Dios presente, como los que están en sintonía en sus hogares y en otros estados y países. Bendecimos a cada uno de ellos, Señor, y te damos gracias y permítenos, Señor, que podamos compartir con ellos para bendecirles una vez más en unos minutos. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, Dios los guarde. Nos vemos en unos 15 o 20 minutos. Bye bye.